Sean bienvenidos a su programa El Guillermo y Jackie Jokish. Estamos para servirles nuevamente y pedimos que el Señor sea nuestro guía para lo que vamos a estudiar, para lo que vamos a analizar, y pedirle al Señor que Él sea nuestro verdadero guía en todo el sentido de la palabra. ¿Qué tal, mis amigos y mis amigas? Fíjense que hoy estamos muy contentos y alegres y gozosos de ver cómo Dios obra todo para bien. Él es el gran yo soy, definitivamente el Dios del cielo, de la tierra, el Dios de todo el universo. Y todo está bajo sus pies, bajo los pies de Jesucristo. Solamente habíamos hablado la semana pasada de tenemos que creer. Creer no es simplemente decir me parece que va a ser, no. Creer es tener la certeza, la convicción de que Él está actuando porque Él nos ama. No debemos de dudar del amor del Señor, no debemos de dudar de que Él está a cargo. Puede que estemos frustrados, cansados, a veces hasta dicen paralizados, y por eso ahora el tema de hoy es que debemos de activar el espíritu humano para que ese creer sea verdadero. Hay muchos que no estamos en ese sentir, tal vez estamos un poco más confundidos de tantos problemas, tantas acechanzas, tantas situaciones. Sin embargo, es el mismo Dios que prometió, que lo hizo y que lo consumó en la cruz del Calvario, el que está hablando. Y es importante porque a veces estamos anestesiados de tanto ir y venir, de tanto tortura. Mira, hay gente que se especializa en estar buscándole 5, 6, 20 patas al gato, se especializan. Es como que les llena el ego de decir yo determino, yo sé que tú aquí. Pero eso, además de querer crear heridas en las otras personas, le tengo que decir que crea en la misma persona esa incapacidad de salir adelante, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Que nos levantemos, pastor. Me gustó la palabra anestesiados. Y cuando hablamos de la palabra anestesiados, tenemos que decir que hay que levantar a los guerreros heridos, hay que levantar a los guerreros dormidos, a los guerreros enfermos, a los guerreros incluso que están o estamos confundidos. Porque de muchas maneras podemos nosotros estar heridos, podemos estar pensando en otras cosas sin darle la importancia que tiene que tener un guerrero dentro de la palabra del Señor, dentro del Espíritu Santo. Así es que tenemos que ver, en este punto no importa la condición. El Señor quiere formar nuestra mentalidad de derrota en mentalidad de ganancia, en mentalidad de triunfo. Hay que acabar con el enemigo. Y eso lo pongo entre comillas, ¿verdad? No descanse, no tome un respiro. El enemigo está acechando. Miren los casos que se están dando en diferentes lugares de los países, y precisamente lo que lamentamos mucho, este predicador que acaba de ser asesinado, Kirk, que también era un político, ¿verdad? Usted ve como una situación tan fuera de tono, tan fuera de lo que debería de ser un pueblo, una ciudad, una comunidad, de estar unidos. Por eso dice el Señor que tenemos que estar atentos. Y yo no digo que él no estaba protegido, que no estaba atento y que no estaba cuidado. Él incluso llevaba su chaleco a prueba de balas y el disparo rebota en el chaleco y se le desvía exactamente hacia la yugular, ¿verdad? ¿Quién se iba a imaginar semejante cosa? Ahora bien, él y nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo y activarnos en el Espíritu de Jehová, como habíamos hablado el viernes pasado.
No podemos permanecer nosotros esperando que las cosas se den por sí solas. Porque muchas veces la gente, sí, Señor, dame, Señor, ayúdame. No, también hay cosas que nosotros tenemos que hacer y tenemos que mirar hacia nuestro alrededor, qué es lo que tengo que me puede ayudar a salir de las situaciones por las cuales estoy pasando. Por eso vamos a dirigirnos a lo que en este instante mi esposa me está pasando la Biblia. Y permítame un segundito. Primera de Corintios es 15, perdón. Primera de Corintios 15:57 dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la ganancia. Ahí está la victoria. Mire, y en el 58 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y esto nos lleva a una mentalidad nueva, a una mentalidad que, aunque es humana, no puede ajustarse a los parámetros humanos. Si bien es cierto, estamos viendo que es una persecución política la que acabamos de ver en el ataque a este señor Kirk, pero también es un ataque al cristianismo, porque él defendía los valores y principios cristianos. Y no es que nos está moviendo el piso, pero sí está sacudiendo al pueblo de Dios este evento, no estoy hablando de Dios, este evento para que entendamos que sí es por fe, tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo, pero también tenemos que activarnos. Cuando sale un evento de estos, por ejemplo, estamos a veces siendo demasiado, la palabra en griego me parece que es naif. ¿Y qué es eso? Demasiado simples, demasiado insensatos, creyendo que las cosas como decía el pastor, se dan porque se tengan que dar, pero también no levantamos un ejército de oración, porque cuando activamos el espíritu humano por la fe en Cristo Jesús, porque si usted no tiene fe, si usted no cree que Dios le va a usar como un guerrero, acuérdese, ya lo vamos a revisar en Gedeón, les dijo, si ves que ellos no están listos, mejor mándalos de la casa. Porque en esto uno tiene que querer con todo el corazón. Y mi esposa acaba de hablar precisamente de Gedeón. Y es interesante. Y regresando un poquito a lo de este varón cristiano que fue asesinado de una manera cobarde y cruel, ¿verdad? Yo quisiera mencionarles de que fue manifestado por el presidente de los Estados Unidos de que le iban a dar la medalla, una super ultra requete recontra medalla, pero se la van a dar después de muerto. Yo digo, las medallas que este hombre ha de estar recibiendo en el cielo por la obra, por la manifestación de la palabra de Dios, son muchísimo más valiosas y muchísimo más grandes que cualquier cosa que él podía haber recibido en la tierra. Por eso es que nosotros tenemos que preparar nuestra mente para entrar en lo que podemos en esta ocasión llamar la dimensión de Dios. ¿Y cuál es la dimensión de Dios? Es bien importante esta dimensión de Dios. ¿Y por qué digo que es importante? Porque lleva dos factores que deben de formar parte. ¿Por qué? Porque dentro de esa dimensión están los adoradores y también están los intercesores. Vamos a pedir, por favor, quien tiene, hermana Chaito, el micrófono abierto, si lo puede quitar, por favor. Están los adoradores y están los intercesores, ¿verdad? Y de eso podemos
digamos, desarrollar, de que dentro de los adoradores son aquellos que quieren cambiar su estilo de vida. Son aquellos que quieren tener una relación directa con nuestro Dios. Quieren tener una comunicación y, llamémoslo así, una codependencia de Dios. Y ser codependientes es precisamente lo más importante que conlleva cuando es una codependencia que tiene relación con nuestro Dios, con Jehová Dios. Como yo estoy repitiendo muchas veces, Jehová es Dios, uno es Él. Amén. Amén. Ahora mire, como decía nuestro pastor aquí, estaba hablando de dos áreas, ¿verdad? La adoradora, que es de aquellos que adoramos, que queremos adorar en espíritu y en verdad, ¿verdad? Es algo muy importante, y cuando hablamos de eso es un deseo de expresar un amor más allá de lo que tengamos, no tengamos, nos guste o no nos guste, nos pase o no nos pase, nos maltraten o no nos maltraten. Siempre vas a querer estar agradando al Dios al cual tú estás dispuesto a, valga la redundancia, agradar. Ahora, ¿por qué es esto tan básico? Porque en el mundo de hoy es muy grave. O sea, pueden salir problemas de la nada, pueden salir situaciones de la nada. Hay personas que se contaminan de los ambientes, aún de ciudades, de países, de actividades, y hay otras personas que más bien se mantienen firmes porque ya conocen el nivel de ataque y más bien prefieren reprimirse, porque están entrenados sus sentidos a darse cuenta que agradas a Dios, agradas a la carne o agradas al diablo. Ahora, los intercesores no tienen mejor llamamiento que el de ser guerreros. ¿Ya? Son guerreros de oración, pero no son guerreros simplemente con saber los parámetros, cómo lo vamos a hacer, es en el nombre de Jesús, vamos a atar y ligar en el nombre de Jesús, sino que vamos un poco más allá. Vamos a pedir la guianza poderosa del Espíritu Santo. ¿Y cómo se pide la guianza poderosa del Espíritu Santo? No dejándote llevar por el corazón normativo. ¿Qué es el corazón normativo? Es que a mí me pasó esto, por tanto es esto. Es que el Espíritu de Dios tal vez sí es o no es. Entonces empezamos nosotros a querer aleccionar, ponerle en una caja, decir es esto, no. Dejemos más bien que esa vana manera de vivir de nuestros padres, como Pablo decía, todo lo tengo por basura, por el amor a Jesucristo. Entonces es ahí que viene el Espíritu de Dios con un camino abierto a tu corazón para revelarte. Pero también porque es bien importante la nueva criatura, porque si tú o yo nos volvemos soberbios o somos soberbios y no hemos entregado esas áreas, como guerreros del Dios viviente, el Señor no va a ungir tu cabeza con aceite para que luego digas, lo hice yo. No. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces igualmente nos quedamos frustrados y decimos, ¿por qué? Si yo lo he hecho esto, yo lo hice esto otro, yo puse tanto tiempo de mi vida, tanto dinero, tanto tiempo de oración, tanto tiempo, pero no hemos llegado ni a la mitad del camino, porque no es de una manera humana ni carnal. O sea, tenemos que rendirnos y decirle al Señor con todo nuestro corazón, por favor, cámbiame, toca aquellas áreas que tú sabes que necesitan ser cambiadas de mi corazón. Prohíbo que mi carne gobierne sobre el espíritu en mi cuerpo. Entonces vamos viendo que es un cambio en el ser guerrero. No solamente atar y ligar, sino prohibir, desatar, quebrantar las obras de las tinieblas. Escuchaba yo una persona que decía que había venido una amiga y le había dicho, ¿sabes qué? Yo entregué a mis hijos al Señor, ya. Tanto tiempo yo ya les entregué al Señor. Pero lo decía hasta con una manera un poco displicente porque los hijos estaban en los caminos que muchos pueden tomar y sin que eso sea un estorbo para que Jesús toque sus vidas de una manera fulminante y sorprendente. Pero sí necesitamos personas que adoren. Cuando los guerreros están amargados, están
sin ese deseo de llegar a los pies de Cristo verdaderamente, diciendo, Señor, sí, sea como tú quieras, pero yo no dejo a mi familia en las garras de Satanás. Nosotros tenemos que estar en la brecha. ¿Y qué es en la brecha? En el hueco. Digamos que es como cuando nos hablan en las áreas de terremotos que pueden ser muy graves en California. Hay un hoyo profundo, una brecha tan grande que no viene más que destrucción. Pero si alguien se pone en esa brecha como un puente, como puso Jesús de Nazaret su vida, para que podamos nuevamente nosotros conectarnos con el Padre, porque no había otra manera, el pecado estaba ahí. Entonces se destruía toda la tierra. Ahora nosotros jamás debemos de creer que porque oramos es suficiente, que porque hemos hecho ayunos ya tenemos la ganancia segura. No, esto es unidos y convenidos, pero humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando hay un pecado grave que usted y yo sabemos, o que quizás no sabemos de nuestra familia, no podemos estar solo bendícele, 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 cuando son pecados gravísimos. Cuando sabemos que están en utilización de sustancias o en vidas muy ¿qué le digo? Apartadas de la voluntad de Dios. No solamente decir, Señor, sí, los bendigo. Sí, ¿qué es lo que le vamos a pedir? Misericordia, Señor. Usted afánese en que su corazón esté limpio. Bueno, no le voy a decir afánese porque tampoco es bueno. Pero preocúpese en su corazón limpio, para que pueda usted haber lavado sus vestiduras del día a día que se ensucian con el polvo, con las tierras, con lo que sea, y poder entrar delante del trono de la gracia y por la sangre de Cristo decir, Señor, misericordia. Para ti nada te es oculto. Lo que dice en la palabra que tenemos que hacer, debemos ser. Y si este pariente, este vecino, está quebrantando eso, yo sé, Señor, que no te agrada. Por más que yo pueda decir, bendígale, bendígale, yo sé que tu misericordia le alcanza, porque eres bueno, eres precioso. Pero también sé que en esa misericordia debe existir un cambio en la vida de aquel por el cual estamos intercediendo, de aquella situación por la cual nos volvemos guerreros de oración. Fíjese que los avivamientos y los cambios familiares no vienen simplemente porque yo ponga mala cara al pecador en mi casa. No sirve de nada más que de cimiento del diablo para destruir la familia. Y le tengo que decir que aunque muchos creen que no se debe orar atando y ligando principados y potestades, Dios te va a dar una palabra específica para declarar enfrente de esas potestades y principados. Yo no lo puedo atar, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que tomen autoridad sobre esos principados y potestades del aire, aún el que dicen que se llama Leviatán. ¿Y por qué? Porque él es el destructor de familias. Todo es orgullo, todo es soberbia, todo es división, y nosotros resentidos, dándole gusto al diablo. Y en algún momento le voy a contar una acotación al respecto. Pastor. Bueno, yo quisiera aprovechar la oportunidad de lo que mi esposa está en este momento compartiendo con nosotros y manifestarles a ustedes que lo ideal sería prepararnos, alistarnos, tomar el mando, tomar el control, porque todo aquel que escucha la palabra de Dios y no tiene temor, es el que responde al llamado, ¿ya? No tiene temor de lo que el Señor le está diciendo para que cambie su vida. Y aquí quisiera tomar el ejemplo de un personaje que está en Jueces 7 y vamos a leer un par de porciones que está en Jueces 7 del 4 al 7 aproximadamente, ¿ya? Y habla de Gedeón cuando él derrota a los madianitas. Y dice en el 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas. ¿Por qué razón? Porque Gedeón estaba
llevando demasiada gente a esa pelea. Llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Eso quiere decir que los que doblaron sus rodillas no fueron a la batalla. Vamos a ver aquí lo que nos dice el versículo número 7. Dice: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. No es que Jehová les estaba rechazando. Jehová estaba mostrando su poder con esos 300 hombres que el mismo Jehová había escogido para que fueran con Gedeón. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Vamos a seguir más adelante con la porción de la palabra, que es muy interesante, ¿verdad? Para poder analizar lo que el Señor quiere decirnos. Ahora vamos a ver una participación muy hermosa de Gedeón, porque él tenía una autoestima muy, muy, muy bajita. Él no venía de gente famosa, grandiosa, ni nada, al contrario, era de lo vil y menospreciado. Y él siempre le pedía al Señor: dame una prueba de que eres tú, dame un mensaje, y todo se lo concedía el Señor. Y a mí me encanta, porque Dios, en su misericordia, da pruebas de amor a las personas que uno dirá: ¿y por qué le da? Si solo duda y duda, porque Dios sabe el trasfondo de cada ser humano y cómo los trata desde el fondo de su corazón. Pero también no podemos poner a Dios como en prueba. Si bien es cierto, Gedeón recibió lo que él necesitaba, pero no vamos a decir que entonces Dios me tiene que dar una prueba aquí, una prueba aquí, una prueba. No, ¿por qué? Porque Dios sabía cómo era el corazón de Gedeón. Pero también hay algo que es espectacular, y es la obediencia de Gedeón ante cada una de las instrucciones que él le dio, que nuestro Dios le dio. Y cuando él oía la voz de Dios, que me encanta también, que no era el perfecto, era el imperfecto, era el acabado, era el que nadie quería, era el último de la tierra supuestamente, oía la voz de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros sí oímos la voz de Dios porque somos sus hijos? Hablamos la vez pasada que solo tenemos que creer. Mueve qué es lo que te impulsa en tu corazón. Si hay algo que ahí por ahí hay algún mensajito que Dios está diciendo, apúntelo y pídale: Señor, confírmame, explícame, porque nosotros necesitamos, sí, requisitos para poder entrar a esa tierra, a la tierra prometida, como guerreros eficaces para la gloria de Dios. Acuérdese, no es para la gloria que digan los hermanos, qué maravilla. No. Eso no existe, no sirve. Y de hecho le digo que aquellos que están entrando a ese camino chueco y torcido de querer tener la vana gloria de la vida, puede que en algún momento aparezca que está todo perfecto, pero a la larga el diablo les cobra, y les cobra bastante fuerte, porque el soberbio Dios lo mira de lejos. Pastor. Ahora bien, aquí era una situación realmente espectacular, ¿verdad? Porque la posición de lo que Jehová, nuestro Dios,
pone a Gedeón es para separar y es para escoger a los que iban a pelear por el pueblo y los que iban a tener la ganancia para el pueblo israelita. No era una cuestión de que los que tengan miedo que se regresen, no, era un mandato de Dios. ¿Por qué? Porque aquí vemos que Gedeón tenía que pelear contra un enemigo que quería destruir la casa. Y hay enemigos, mis queridos amigos y hermanos y hermanas, hay enemigos que quieren destruir su casa, que quieren destruir su negocio, que quieren destruir su matrimonio. Y si usted tiene algo valioso en su vida, pues dele cobertura, mis queridos amigos, mis queridas hermanas, ¿verdad? Dele protección y cobertura. ¿Qué quiere decir esto? Que usted le va a defender, le va a proteger, le va a sacar y apartar de aquellas situaciones en las cuales se encuentre en peligro. Y si usted es esposo, si usted es esposa, y ve una situación de peligro en cuanto a su esposo o esposa, usted tiene que inmediatamente hacérselo notar, avisarle, decirle. Fíjense que habemos esposos que vamos manejando el vehículo y tenemos a una esposa de copiloto. Y esa esposa de copiloto, en el caso de nosotros, en el caso mío especial, me ha salvado de algunas situaciones bastante complicadas, que se me iban a hacer un problema muy, muy serio. Pero gloria a Dios que el Señor la puso ahí para que me defendiera, para que me protegiera. No voy a decir lo que yo he hecho por ella, porque esas son cuestiones que entrarían dentro del orgullo y no quiero entrar en eso. Pero para ser guerreros de Cristo, hay que tener amor. Si usted está pasivo y usted está conforme con que las cosas se den, con que las cosas pasen, créame que no va a salir de la nada. Y el que está en la nada y quiere salir de esa situación, tiene que acercarse a nuestro Señor y aceptarlo como único y verdadero Salvador. Porque ese es el punto básico y la clave. Jehová es Dios, uno es Él. Vamos a ver más adelante lo que nos dice Isaías 13:4, lo vamos a ver en un ratito. Que busque el pastor el texto. Sí, hasta que lo busque. Mire, y entonces me gusta mucho saber que como guerreros nos tenemos que preparar, adoradores y guerreros, tenemos que prepararnos siendo íntegros. ¿Y qué es ser íntegros? Completo. Eso es ser íntegro. Lo que eres en la casa, eres en la calle, eres en la iglesia, eres en el trabajo, eres en la familia, con los hijos, con los padres, con los esposos. Eso es ser íntegro. No solamente porque hoy es que la gente de afuera siempre recibe el mejor aspecto de uno y los de adentro, pobrecitos, cóbrese, sálvese quien pueda. Y hasta los hijos les obligamos que fingan, porque tienen que poner una cara de felicidad en la iglesia, cuando 3 minutos antes al bajarse del vehículo los padres estaban en una campaña de pelea terrible. Y luego decimos, hijito, ¿en qué te he faltado? Y los hijos se ponen depresivos, con falta de autoestima. ¿Y cómo vamos a batallar por nuestros hijos si ni siquiera nos arrepentimos de haber sido así? Creemos que con haberles dado pan, techo, comida, ropa, vestimenta y aún medicinas es suficiente. No, fíjese que sí, es muy importante y muy básico, pero el alma no come los alimentos físicos. Del alma come de un ejemplo, de un amor incondicional, de una disponibilidad de ser paciente para enseñarles a los niños. Los niños son pequeñitos, ellos no es que en 3 veces que les digas ya supieron, ya aprendieron, no. Con paciencia, dice en la palabra de Dios, se gana las almas, con un espacio, con un proceso. En ese proceso tú y yo también somos transformados, porque
A nosotros no nos tuvieron tanta paciencia porque ni siquiera se tomaba en cuenta las escrituras si nuestros padres no conocían de Dios. Si es que tuvimos la ventaja de conocer de Dios, bueno, eso ya es una maravillosa misericordia, pero tenemos que arrebatar lo que nosotros no vivimos. ¿Qué quiere decir? No se va a repetir el ciclo de hijo maltratado, de hijo abandonado, de hijo despreciado, de hijo reprendido de todas las maneras, de todos los tamaños de garrotes, a ver si así aprende. Nosotros tenemos que cortar ese ciclo. Los guerreros decimos hasta aquí y hasta aquí. ¿Por qué? Porque reconocemos delante del Señor esas faltas. Pedimos perdón de lo que nos hicieron e hicimos. Pero también en el nombre de Jesús nos soltamos de esas memorias de tortura. Son memorias que te roban constantemente el gozo porque dices, a mí no, y a mí no. Y a mí no, y estás en el a mí no cuando tú tienes que ser a mis hijos sí, pero uno no puede dar lo que no tiene. Por eso es que tenemos que decir, a mí no, pero Dios, mi Padre Celestial, sí. Mis padres de la tierra no, pero mi Padre Celestial sí me amó incondicionalmente. Mis padres de la tierra me sacaban en cara hasta el zapato que me compraban. Mi Padre del cielo no, Él me da todo lo que necesito y más. Y entonces viene un gozo diferente y podemos transmitir a nuestros hijos una vida diferente. Eso es guerrear con el alma interna. No quiere usted guerrear con lo de afuera cuando lo de adentro está bien torcido y chueco y maloliente. ¿Qué le digo? Los ídolos son malolientes. ¿Y cuáles son los ídolos? Lo que yo soy, lo que yo quise, lo que yo, lo que mi papá, lo que mi abuelito, todos esos son ídolos. Entonces usted va a decir, o sea que no puede reconocer. Sí puede reconocer. Y debemos de agradecer, por supuesto, porque ellos pagaron un fruto de esfuerzos para que nosotros estemos donde estemos. Pero también debemos de reconocer que hay cosas que debemos dejarlas afuera. Y las cosas que son grandiosas y de bendición, las tenemos que agradecer día a día. Y las que no fueron tan amables o tan amorosas, las vamos a transformar si aceptamos que sucedió. Porque usualmente dicen, no, si mi abuelito era un hombre tan respetable y como hacía sus negocios y maravillas, cuando el abuelito no daba los vueltos justos en el negocio que tenía. Entonces estamos mintiendo. Pero tenemos que decir, Señor, desconozco cómo habría hecho los negocios del abuelito, pero yo te pido, Señor, que yo en mis negocios sea como tú quieres que sea. Ponga los parámetros que tú pones, no pesas falsas ni ganancias injustas. Y eso lo arrebato en el nombre de Jesús y los traspaso para mis hijos. Tus hijos no van a morir en manos de Satanás. Tus hijos no van a quebrantar el pacto eterno que Jehová hizo contigo y conmigo cuando le recibimos al Señor Jesucristo. El Señor es fiel y es justo, pero también, como dice, agilítese en esa integridad. Tenemos que aprender, si somos cristianos en la casa, en la iglesia. Tal vez viene un pariente que no te ha visto en años y ni siquiera quieres hablarle de Jesús. Tal vez tus hijas te conocieron cuando estuvieron en la casa, cuando tú no eras cristiano. Y hoy que eres cristiano, quieres hacerte medio el mundano para ver si así te aceptan, porque ellos no quieren lo cristiano. No, ¿dónde se ha visto eso? Tenemos que ser fieles y correctos. En el nombre de Jesús. Y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él, con su misericordia, nos puede llevar a triunfar y a ser libres de todo pecado. Quiero leer lo que decía anteriormente Isaías 13:4. Solo es un versículo, dice: estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Así es Jehová, mis queridos amigos, amigas. Así es Jehová. Él va a pasar revista a cada uno de nosotros el día en que el Señor nos llame para su presencia, para ver qué es lo que hicimos y qué es lo que no hicimos. Pero hay una clave. Si usted quiere
estar listo, tiene que guerrear en contra del pecado. Como dije anteriormente, Jehová de los ejércitos va a pasar revista. Él no tiene que demostrar nada a nadie, así como usted no tiene que demostrar nada a nadie. Ahora bien, muchos tienen o tenemos armas. ¿Cuáles son esas armas? Esas armas es la oración. Pero ¿qué tal si usted tiene la oración pero no utiliza las oraciones? O la oración o la conversación con nuestro Padre. ¿Qué tal si usted tiene la oportunidad de estar a solas con Dios y no utiliza ese tiempo para estar a solas con Dios? Es como que vaya un soldado a la guerra y no tenga municiones. Tiene fusil, pero no tiene municiones. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que tengamos nosotros la palabra de Dios si solo la tenemos recogiendo polvo en una esquina? ¿De qué sirve que nosotros tengamos la oportunidad de tener música cristiana, pero solo es cuando nos viene a visitar el pastor o cuando llega el hermanito cristiano a vernos a nuestra casa? Miren, yo quiero decirles que hay gente que anda bendiciendo a aquellos que no tienen que bendecir. ¿Sí? Tome bien en cuenta a quién usted le va a dar su bendición. Y hay gente que anda maldiciendo a quienes no tienen que maldecir. Entonces tenemos que poner esas cuestiones en la balanza y pedirle la guianza al Espíritu de Dios. Hay quienes están en total desobediencia y eso a mí me preocupa tremendamente, pero me preocupa en mí mismo. En mí mismo, porque digo yo, estaré en desobediencia, estoy desobedeciendo al hacer tal cosa, al mencionar tal otra, al pelear por alguna cosa que no tenga yo la razón, o tal vez sí tenga la razón, pero Dios no quiere que nosotros entremos en la ira. Por eso debemos nosotros de buscar el correr hacia Dios y buscar en Dios el arrepentimiento genuino, porque cuando llegue el arrepentimiento genuino, va a llegar con la bendición. La conducta de un guerrero tiene que ser al 100%, y un guerrero de Jehová no puede ser un medio guerrero. Un guerrero de Jehová no puede ser un 70% guerrero. No puede ser un 50 o un 25 o un 10. Perdón. No puede ser un 99% guerrero. Tiene que ser 100% guerrero. Por eso nosotros tenemos que aprender por la gracia del Espíritu de Dios, aprender a identificar cuáles son nuestros gigantes que están buscando el momento preciso para atacar. Y nuestro gigante puede ser nuestro orgullo. Nuestro gigante puede ser en que yo tengo el derecho. Nuestro gigante puede ser el que alguien esté poniendo el pie en mi propiedad privada, que es bien privada, ¿verdad? Usted lo tiene que identificar. Mire, hay tantísimas cosas que nosotros tenemos que aprender a identificar por dónde viene ese gigante. Fíjese que el que es guerrero duerme con las botas puestas, ¿sí? El que es soldado duerme con el uniforme puesto y con el fusil, casi por decirlo así, al hombro, ¿verdad? Yo recuerdo a una persona que conocí muy, muy, muy bien, que en las noches dormía acostado con la mano encima de su pistola. Esta persona había ido a la guerra, ¿verdad? Y dormía todas las noches. Usted lo iba a ver y estaba con la mano encima, profundamente dormido, pero con la mano. Así tenemos que estar nosotros. Mire, yo me estoy hablando a mí mismo
Y se lo digo de todo corazón porque, como dicen aquí en el Ecuador, siento hasta chirinchos aquí en mi nuca, ¿verdad? Jehová camina con los obedientes y humildes. Y si usted quiere pedirle algo a Jehová, pídale ser obediente y humilde, porque la autoridad del altivo no llegará ni siquiera a ver los pies de Cristo. Algo también que es bien importante, cómo nos expresamos, cómo sabemos manejar conflictos, cómo podemos motivar a una persona más bien a que tenga un entendimiento de un problema, tenga un entendimiento de la orden, tenga un entendimiento de cualquier situación que a veces parece ser confusa en qué debemos de hacer. Porque dependiendo del origen, la persona lo único que ve es me mandan, quieren quebrantar mi voluntad, quieren quebrantar mi mente, quieren quebrantar mi libertad. Pero no es así. Cuando entendemos que la bendición de Jehová no trae tristeza, que la bendición de Jehová siempre, siempre va a ser para edificar, para transformar, para equilibrar, para llevar a una bendición cada vez más grande, no vamos a estar resistiendo eso. ¿Y cómo resistimos? Fíjese que hay una resistencia pasiva. Quizá, tal vez, será. Yo otras veces le he visto diferente, no le he visto que realmente ha cambiado, y ponemos un montón de palabras necias alrededor de un mandato de Dios. Tal vez, pastor, ¿nos puedes ayudar leyendo Santiago 3 del 11 al 13, por favor? Dice así la palabra del Señor. Voy a comenzar desde el 9, Okay. ¿Está bien? Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Fíjense qué ejemplo más maravilloso, ¿verdad? Aquellos que nos gustan las uvas y que nos gustan los higos. Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Y estamos hablando de la intención de las palabras, pero también estamos hablando de las palabras que salen, que a veces en nuestro argot general de cada país son comunes. A veces nosotros mentimos por mentir, decimos una tonterita, a ver qué horas son las 12:30, no, y viene el otro legalista, son 12:12, un ejemplo. Pero estas cosas realmente tienen que ir siendo transformadas, no por legalidad, sino por un deseo de ser un vaso de gracia y de gloria para el Señor, un vaso de honra de su ministerio, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque no podemos jugar, cuando hablamos de guerra, no podemos jugar con permisos legales que le entregamos al enemigo y creer que no vamos a tener un ataque de vuelta. Cuando hablamos de guerra, entonces tenemos que aprender a medir nuestras palabras. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Porque ¿por qué hablamos de cobardía? Porque no es de que la persona le tiene miedo hasta la sombra, no. Es que no se ha desarrollado en el control y dominio propio para detener aquellos impulsos del pasado y desarrollar el impulso del Espíritu Santo para bendecir y no maldecir. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Si Dios está en este entrenamiento, porque Dios nos está entrenando, esto es un entrenamiento divino para poder tener las palabras correctas, las palabras exactas, para poder determinar que por decirle que su negocio no es del enemigo, es de nuestro Señor, como lo hemos consagrado, ¿cómo? Con los diezmos y con las ofrendas. ¿Qué más? ¿Cómo lo consagramos? Dando los salarios justos, haciendo la pesa
correcta y no la falsa, pagando los impuestos correctamente. Entonces, si el enemigo quiere venir como un río, con una estrategia del diablo de que se pudran unos productos tuyos que tienes en el supermercado del cual tú vives o en la tiendita, usted puede decir: yo prohíbo en el nombre de Jesús, esto no me va a pasar, esto es ilegal, así que por un camino has venido, por 7 huirás. Entonces tenemos que estar bien seguros de poner un círculo de fuego alrededor de todo esto y de nuestro corazón. Zacarías 2:5 dice que Él pone un círculo de fuego alrededor de nosotros, pero dentro de nuestro corazón está su gloria y su victoria. Ese es mi deseo. Ahora, no puede ser que un poquito de mentira nos acostumbremos, un poquito de mentira, no. Y aunque no nos guste, aunque parezca que es exagerado, dice que Satanás es el padre de toda mentira. ¿Sí? Entonces yo no soy hija del enemigo, Dios guarde. Entonces yo me tengo que ir entrenando. Y así mismo tengo que entrenar a mi familia. Si yo me doy cuenta que mi hijita no quiere comer ya, entonces y mi hijita ya no quiere comer sus alimentos, por ejemplo, y la niña dice: ay, es que me duele la pancita. Y no es eso, sino que no le gusta, por decirle, la sopa de espinacas. Entonces yo le tengo que decir: a ver, mamacita, no me tienes que mentir. Si no te gusta, ok, vamos a dejar para otro lado los alimentos, pero me tienes que tomar por lo menos unas 5 cucharitas, ¿ve? Usted empieza a negociar y empieza a darle al niño, al adolescente, esa especie de acercamiento que usted quiere entender lo que este niño, este joven tiene en su corazón. Entonces vamos cerrando puertas, porque si yo pongo un ambiente de dureza, no, es que no sabes cuánto trabajo yo y quieres botar a la basura el plato de sopa, no sabes que en el África se mueren de hambre. Eso no es una obediencia por amor, y tampoco vas a ganar la guerra de esa manera con el corazón de tu niño, porque estás sembrando espadas de destrucción en su alma. Entonces por eso tenemos que ser muy, muy entrenados. No le digo que tenemos que estar ahí como que ni respiramos, no, al contrario, tenemos que ser gozosos y dejar que el Espíritu de Dios te vaya hablando, te vaya cambiando, pero tenemos que decir sí. Sí queremos, porque caso contrario, si no queremos, no somos de aquellos que, como los de Gedeón, que no tomaron el agüita directamente con su lengüita de las aguas. ¿Y por qué? Porque ellos decidieron humillarse. ¿Saben lo que es acostarse en el piso para tomar el agüita y que los otros les vean y los otros digan: uy, qué cochinos, qué deseo? Y si así se les metieron los gusanos de esa tierra, los otros estaban arrodilladitos, pero no era la manera. Es humillados, y yo le vuelvo a insistir, bajo la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como ustedes saben, el tiempo es nuestro, nuestro límite, ¿verdad? Así es que aquí yo lo que quiero darles es una pequeña clave. Poner ante el Señor nuestras situaciones de pecado, porque el Señor tiene misericordia, como nos explicó nuestra querida pastora aquí. Así es que en vez de andar pensando de que nos estamos paralizando, de que estamos siendo anestesiados por esa religión en la que tú andas, pensemos en que somos guerreros de Cristo, porque ese es un gigante que nos quiere apartar de los caminos de Dios. Tenemos que orar, tenemos que buscar de arrepentirnos de nuestras equivocaciones, entregar y pedir al Señor que Él nos enseñe. Ahora mire, como decía el pastor, gigantes. Usted acuérdese y nos vamos a ir rapidito a Goliat y a David. ¿Ya? David se molestó muchísimo, no porque fuera un gigante que estaba atacando a los israelitas, que era de los filisteos, de este gigante, sino porque él se burlaba del Dios Todopoderoso. Se burlaba del Dios que servían los israelitas.
Entonces, siendo tan pequeñito, y me encanta esto, porque usted no tiene que ser grandísimo ni nada, usted solo tiene que decir, Señor, en lo oculto yo sé que he ganado batallas. ¿Por qué? Porque he visto que no he muerto, sino que sigo adelante, sea como sea. Y cuando tira las piedritas y con una sola le golpea en la cabeza, él cae y ya muere. Pero no con eso se queda David contento. Va corriendo y agarra la enorme espada de Goliat y con esa espada gigantesca le corta la cabeza. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Como guerreros tenemos que saber que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando nosotros vayamos con la espada de Jehová y decimos, Señor, en el nombre de Jesús, el enemigo se burlaba del Dios Todopoderoso a quien yo sirvo. Por eso mismo levanto esa espada del enemigo para que tú, Señor, le cortes la cabeza y que sea evidenciado que Jehová es Dios. Uno es Él, el único Dios verdadero. ¿Oyó? Cerraditas las puertas en el nombre de Jesús, quebrantando todo espíritu de venganza en contra de nosotros. No va a ser, porque dice, desollaremos serpientes y escorpiones y ningún mal vendrá sobre nosotros, pero tenemos que estar bien armaditos de la armadura de Dios y sobre todo, sin santidad, nadie verá al Señor. La santidad no es solamente en un momentito, es un estilo de vida. ¿Y qué es eso? Sin maldad del diablo, sin cosas maliciosas, sin doble ánimo, ser honestos, ser sinceros y sobre todo saber que Dios nos llama porque Él es santo y quiere que también esa santidad sea transformando nuestros corazones. En el nombre de Jesús, pastor, ¿oramos? Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Señor por esta oportunidad que nos ha dado. Nos ha dado un día más de vida, nos ha dado una oportunidad de aprender algo más. Tenemos que hacer y entrar en la guerra espiritual. Y por eso, Señor, te pedimos la fortaleza, la misericordia, la guianza, que tu Espíritu sea nuestro guía todos los días de nuestras vidas. Que tú bendigas a todas aquellas personas que van a recibir este mensaje o que lo están recibiendo en este momento. Señor, bendícelos desde la cabeza hasta los pies. Bendice a aquellas mujeres valientes que están saliendo adelante, ya sea porque están solas, aquellas mujeres que han perdido algún hijo, alguna hija, aquellos padres que también pueden haber perdido algún ser amado, aquellos seres amados que han perdido a otro. Los bendecimos en esta ocasión, en esta oportunidad, pero también bendecimos a aquellos que quieren entrar a recoger la armadura, las armas para guerrear, que son la palabra de Dios, su Biblia, que pueden agarrar también las alabanzas y decirle, Señor, con gracia guíame, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Deuteronomio 24 dice así, y con esto cerramos. Dice, a ver, mire que mis ojitos un poquito me están fallando. Hoy escucha, Israel, pueblo de Dios. Hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes, ni tengas miedo, no te acobardes, ni te llenes de pavor ante ellos, porque el Señor, tu Dios, está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. En el nombre de Jesús, que este versículo sea para ti y para mí sello de su bendición para nosotros. Este ha sido su programa, El Consejo Oportuno de Ministerios Priscila y Aquila. Queremos darles las gracias por sintonizar su programa. Los esperamos el próximo viernes a esta misma hora y por este mismo medio. Que Dios les bendiga grandemente. Un abrazo. Un abrazo.